8 de agosto. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Bueno, ante todo este hombre, atormentado él, porque está atormentado su hijo, y sabemos que a todos nos pasa, los padres sufren muchísimo por los hijos. Cuánto sufrimiento hay, por ejemplo, por aquellos hijos que han dejado la fe o que nunca la tuvieron o que están en rebelión contra Dios, y es una pena enorme, un sufrimiento muy grande, un padecer constante, como una herida que permanece abierta. Pero en esos casos, como en este hombre, nunca hay que desesperar. Hay que recurrir al Señor. Y justamente el gesto de este hombre de ponerse de rodillas es reconocer el señorío de Cristo, en que no supiera que era el mismo Dios, sabía que el poder de Dios estaba en él. Y ese fue un acto de fe de este hombre. El Señor regaña, pero no lo regaña a él. Es una queja que hace justamente porque le dice a este hombre que su hijo, el demonio lo ha querido matar más de una vez. Aquí ya dan el diagnóstico, epilepsia. Bueno, en otros antiguos versiones no era así la traducción. De todos modos, lo que sí sabemos es que el demonio lo tiraba al fuego, lo quería matar, lo quería ahogar en el agua. Y le dice: se lo traje a tus discípulos y no fueron capaces de curarlo. Es decir, acudo a ti, a la primera instancia o a la última, como se la quiera ver, porque tus discípulos no pudieron. Y el Señor, lo vemos que hay enojo en él, o un reproche muy fuerte, pero dirigido a sus propios, a los suyos, a los discípulos, a los que no han podido curarlo. Entonces, por eso, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo terminaréis de aprender? ¿No sabéis que es la fe la que mueve montañas? Y la mínima fe es la que tiene poder. ¿Y la fe en quién? La fe en Cristo. La fe en que si Él te manda, Él va a obrar en ti. Esa es la fe. Y el Señor obra, por supuesto, el milagro, cura al niño. Pero después ellos mismos, los discípulos, dicen: pero no pudimos echarlo nosotros. Pero ¿por qué no pudimos? ¿Qué pasó? Por vuestra poca fe, de nuevo. La queja es por la poca fe. Porque como nada es imposible a Dios, si tenemos fe en aquel para quien nada es imposible, pues nada es imposible para el que tiene verdadera fe. Bueno, hasta aquí el breve comentario, que no puedo hacer mucho porque estuve todo el día viajando, acabo de llegar, fue muy, muy largo el trayecto y bueno, digo, no voy a dejarlos aunque sea al final del día, por lo menos al final del día, yo digo en Europa, están mediando el día en América, con algún comentario y hablar también de este gran santo, de Santo Domingo de Guzmán.
Bueno, había nacido en Calerruega, en la Castilla la Vieja. Los padres eran Feliz de Guzmán y Juana de Asa, y nació en 1171. A un niño fue confiado a su tío, que era sacerdote, para que fuese introducido en los primeros en arte del saber, en las verdades de la fe. Desde su temprana juventud, digamos, o edad más bien, cuentan los biógrafos, ardía de un amor sin límites a Jesús. A los 15 años se fue a Palencia para frecuentar las escuelas de artes liberales, la teología. Al término de los estudios fue ordenado sacerdote y entró en el capítulo de los canónicos de Osma, por invitación del mismo prior, Diego de Acevedo, retener este nombre, porque tiene mucho que ver con él. Una vida de estudio, de oración, de recogimiento, de pureza, fueron las que distinguieron a Domingo en los primeros años del sacerdocio y durante toda su vida, ¿no? Dante Alighieri le dedicó, que fue 100 años después, ¿no? Casi, le dedicó varios versos en los cantos del paraíso. Dios lo preparaba una gran misión. Cuando en 1201 Diego, por eso decía, recordar, el prior, se vuelve, digamos, obispo de Osma, va por un encargo, debe partir a Dinamarca y elige como compañero de viaje al mismo Domingo. Y los dos descubren, justamente cuando está en la zona de Tolosa, de Toulouse, la herejía cátara, que se irradiaba desde Albí. Por eso se llama sobre todo albigenses, también valdenses, por la zona del Val de Aosta en Italia, pero son siempre los cátaros. Cátaro quiere decir puro, viene del griego, porque se consideraban a sí mismos puros, pero que eran tremendamente herejes. Y tenía una colección realmente de errores gravísimos, sobre todo radicados en la negación de la encarnación del Hijo de Dios, en el rechazo fundamental de Jesús como hombre Dios. Y Domingo, una noche, discute a largo y tendido, como diríamos, con el hospedero, donde estaba él hospedándose, que era cátaro, y lo convirtió a la Iglesia Católica. Y comprendió la gran necesidad de verdad que había en aquella tierra y también en su tiempo, y decide con el obispo Diego de trabajar para la conversión de ellos. También las poblaciones nórdicas de Europa, los cumanos, que aún eran paganos, lo empujaban a hacerse misionero, es decir, no solo por estos. Y bueno, ¿qué hacen? Los dos descienden a Roma en 1206, y el Papa Inocencio III orienta entonces a Domingo a dedicarse a la conversión de los albigenses. Y luego se queda solo, porque los convence a los dos, pero Diego muere. Y Domingo no se retira, no se amilana frente a esa empresa tremenda de afrontar adversarios implacables y aguerridos. A nosotros nos presentan siempre los cátaros como las víctimas de la cruzada contra los cátaros de Raimundo de Tolosa, de Toulouse, del conde, pero lo que no se recuerda es la parte anterior, o la otra parte, de cómo eran tremendos y aguerridos e intolerantes. Entonces, un hombre solo, no solo, Dios y él eran mayoría, ¿no? Eso era, creo que, de San Juan Bosco. Pues bien, como digo, él delante de todo esto lo afronta y lo enfrenta, estos adversarios implacables. Y Dante también escribe sobre esto en el paraíso, en uno de los cantos del paraíso.
¿qué pasó? Que ese vir canonicus, ese hombre que había sido hasta ahora, estado en la observancia de una regla de oración, se hace de pronto el vir totus apostolicus, el hombre de apostolado, de predicación, pero nunca deja la oración y la contemplación. Es una admirable síntesis de vida y de acción, de vida contemplativa y de acción. Y eso siempre es lo que nunca se debe anteponer una cosa a otra, porque es todo lo contrario. No existe verdadera vida apostólica si no hay una contemplación, una oración profunda que la sostenga y que además la relance constantemente a la misión. Por eso, bueno, se establece en un lugar, no le va a sonar a nadie, Fanjeaux, en una especie de choza que todavía está, viviendo solo ahí unos 10 años, con debates públicos, con entrevistas así personales, con tratativas, con predicaciones, con obras de persuasión, con oración sobre todo, y también con penitencia. Pero sobre todo con la autoridad de una vida intensamente conforme solo a Jesús, solo a Jesús. Eso es lo que lo sostiene y lo empuja toda su vida, ese amor sin límites, al amor de los amores, y con una fuerza enorme también que es la devoción a la Santísima Virgen. Y por eso Domingo pudo llevar adelante una obra extraordinaria y se impuso a los adversarios. Georges Bernanos, ese magnífico escritor francés, lo llamaba el incendiario de amor a Cristo, el conquistador del amor a Él por amor suyo. A comienzos del 1215 se unen algunos amigos a Domingo y que tenían todos el mismo ideal suyo, contemplar a Jesús verdad para transmitir a los otros a Jesús verdad. Es decir, cuando se dice, ¿no?, llevar a Jesús, ir, tenemos que ir a todas las periferias, a todos, que eso es el apostolado, ese es el mandato de Cristo, a los más lejos, a los más alejados, a llevarles a Cristo, solo a Cristo, nada más que y nadie más que a Cristo. Bueno, cuando llevar a la Virgen es llevarla a Cristo también, porque es indivisible, pero no propuestas políticas, sociológicas, nada de eso, llevar a Cristo y solamente a Él, al suave perfume de Cristo, a todos, para que se enamoren de Cristo, para que lo conozcan. Es que primero tienen que conocerlo, si no, no se pueden enamorar, y para que, reconociendo al hombre Dios, lo adoren. Esa es la misión, esa es la misión que tenía Santo Domingo y que tienen los dominicos, por supuesto. La predicación. Bueno, este hombre de gran predicación, sin embargo, era parco de palabras. Él hablaba con Dios en la oración o hablaba de Dios en la predicación. Era su norma y esa es la que recomendaba a los otros. Un hombre, según lo pintan los contemporáneos, que era totalmente sociable, sonriente, afable con todos, con los frailes, con todos. Durante el día, dice, de noche, nadie era más asiduo, más empeñado en velar y en orar. Así que aquí lo tenemos a Domingo, maravilloso. Era su vida, la vida según la sabiduría de la cruz. Jesucristo crucificado, como dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y sus amigos, que eran los que compartían el ideal, con ellos de ahí nace uno de los más grandes órdenes de las más grandes órdenes de la Iglesia, Ordo Predicatorum, la orden de los predicadores, de los frailes predicadores, los dominicos.
más conocidas así, ¿no? Que Papa Honorio III en 1216 aprobó en modo definitivo y lanzó en el mundo a conquistar a los hermanos a Cristo. ¿Cómo? Como lo hacen los dominicos, según el carisma, a través del estudio, de la contemplación y de la predicación de Jesús, verdad. Contemplare y contemplata alis tradere. Es decir, llevar a nosotros lo que se ha contemplado. El padre Lacordaire, de cual lo mencionaba a propósito de Santa María Magdalena, ¿no? Donde estaba ahí en San Maximán, donde renacen después de los dominicos, después de la devastación de la Revolución Francesa. Decía que se responde a Domingo como se respondió a Pedro el ermitaño, pero el ermitaño que llamaba a las cruzadas, ¿no? Dice, se vuelve frailes predicadores como antes se volvían cruzados. Las universidades de Europa se disputarán en ofrecer a Domingo a sus docentes, que antes de la bula de Honorio III no disponía más que de 16 colaboradores. Fundó 60 conventos poblados de hombres elegidos y de un ejército entusiasta de jóvenes. Amaban a Dios, lo amaban verdaderamente, amaban al prójimo más que ellos mismos, eran almas apasionadas. Bueno, rápidamente Domingo diseminó a sus hijos en Europa y les hacía ocuparse de los centros universitarios, como por ejemplo el de Bolonia. La Universidad de Bolonia es la más antigua de Europa, y París, la universidad famosa de París, ¿no? Y viajando iba de aquí para allá, de Toulouse o Tolosa a Roma, de Bolonia a París, también a Asti llegó. Hubo ahí en Asti un convento dominico fundado personalmente por él, para difundir, para consolidar su obra. En apenas 5 años llenó Europa de los les llamaban hermanos blancos, frailes blancos, mejor dicho. Aunque también Blackfriar, el puente de Blackfriar, se lo conoce así, el fraile negro, por los dominicos también, porque llevaban la capa negra, es decir, en invierno. Bueno, los predicadores de la verdad, que la gente del pueblo llamaba los frailes de María, qué bonito, por la devoción extraordinaria a la Virgen. Recordemos que está esa tradición de que el rosario viene por parte de los dominicos, pero que además le fue dado a Santo Domingo. El cuadro milagroso, pero que es un cuadro, no es una aparición, de la Virgen de Pompeya, que es de Nuestra Señora del Rosario, representa a la Virgen, el niño en brazos, ofreciendo el rosario a Santo Domingo de Guzmán y a una religiosa dominica, que a veces se la identifica como Santa Catalina de Siena y otras veces como Santa Rosa de Lima. Por eso, los frailes de María, esa devoción extraordinaria a la Virgen. Además, sus grandes predicaciones sobre el rosario. Y esos nombres ilustres parten de él y llegan hasta nosotros. Tenemos ese grande también, dominico, Santo Tomás de Aquino, y también Savonarola, San Pío V, Garrigou Lagrange, y también el padre Lagrange, que no hay que confundirlo con Garrigou Lagrange, el padre Marie-Joseph Lagrange, el fundador de la escuela bíblica de Jerusalén, famosa Biblia de Jerusalén. Es una de las obras, de los productos, para decirlo ahí, de esta escuela bíblica. Pues el 6 de agosto de 1221, Domingo de Guzmán va al encuentro de Dios, prometiendo a sus frailes que sería más útil en el cielo que aquí en la tierra. Y apenas 13 años después, muere en Bolonia, ¿no? Y ni siquiera en su celda, porque no la tenía.
Apenas 13 años después, en 1234, el Papa Gregorio IX o nono, que lo había conocido personalmente, lo escribió entre los santos. El elogio más alto de él viene de Dios Padre mismo a Santa Catalina de Siena, la más ilustre hija de los dominicos. San Domingo, le dice Dios a la santa, es la imagen viva de mi Verbo encarnado, de Jesús. Yo he engendrado a estos dos hijos. Uno por naturaleza, Jesús. El otro, Domingo, por amor. Por un don mío especial fueron en Domingo semejantes a aquellos de Jesús, estoy traduciendo, los rasgos naturales en el rostro y en la persona. Porque era muy bello, era, bueno, estatura mediana, no era, pero era además medio rojizo, la barba y el pelo, y unos ojos increíbles, y entre las cejas y la frente había como una luz. Eso lo dice una religiosa, una dominica contemporánea, que él le había dado mismo el hábito, ¿no? En la vestición había sido de manos de Santo Domingo. Realmente esta fascinación irresistible que a través de los siglos ha hecho decir a distintos jóvenes que salieron de su escuela, como el maestro Tomás de Aquino: yo soy uno de los corderos del santo grey, del santo rebaño, que Domingo encuentra por el camino. Eso se lo hace decir también Dante a Santo Tomás de Aquino. Justamente así, en la escuela de San Domingo hubo grandes santos, grandes santos. Nosotros hoy, aunque sea tardíamente, por la hora digo, nos unimos. Yo me quiero unir realmente a esta celebración, a la fiesta que es para ellos, los dominicos. Justamente es otro el evangelio que hoy leen, es el de el Señor que nos manda a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero bueno, fue más largo, pero también para compensar lo tardío que fue este audio. Bueno, alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima, Santo Domingo ruega por nosotros.